Bueno, por fin, después de 2 años y cacho, el juez condenó a 11 policías por la masacre migrante de Camargo. Por quien no esté enterado, en 2021, este, fueron ejecutados 19, bueno, no ejecutados, asesinados y calcinados. 11, digo, 19 migrantes, principalmente provenientes de Guatemala, en Tamaulipas, y fueron asesinados por 11 policías. Entonces, por fin, ya se sentenció a estos 11 policías, ya se declararon culpables. Uno de ellos, que fue el que cambió su versión de su primera declaración, porque todos habían quedado de acuerdo, todos estos 11 policías habían quedado de acuerdo en decir que ellos solamente habían encontrado cadáveres. O sea, ellos llegaron y ya estaban muertos. Mm, Y uno de estos policías cambió su versión, su declaración, a cambio de hacer obviamente un trato con la fiscalía, y cambió su versión para decir que no era cierto, que ellos los mataron y ellos los calcinaron. Esta es una de las peores masacres de migrantes de las últimas décadas. Entonces, pues ya por fin podemos pensar que se va a hacer justicia. Este policía que cambió su declaración llegó a un acuerdo por el cual se le quitan cargos. Obviamente va a tener una pena menor que los demás, solamente se le imputó por abuso de autoridad y delitos en el desempeño de sus funciones administrativas, y se le quitaron los cargos por asesinato. Yo no entiendo cómo llegaron a a ese deal. Yo no sé por qué no le quitaron las otras dos penas que son menores, pero así está el asunto. Por fin podemos pensar que se va a hacer justicia por estos 19 migrantes. Pensar, porque en este país no se sabe, pero pues al menos ya tenemos a los culpables y ya están declarados culpables. claro. ¿Sabes? O sea, sobre el tema de migración en México, o sea, nosotros como mexicanos nos quejamos un chingo de cómo nos tratan en Estados Unidos, ¿no? O sea, y la neta sí nos tratan culero. Pero la realidad es que nosotros, o sea, tampoco es como que los gringos nos pidan o le tengamos que pedir mucho a ellos en cómo tratamos nosotros a los migrantes sudamericanos. O sea, la realidad es que México, y lo dicen los propios migrantes sudamericanos, es uno de los peores lugares como migrante donde ellos pueden transitar, o sea, de los peores. No sé si en algún momento llegaste a ver el documental que hicieron sobre La Bestia. Digo, para los que no están familiarizados, La Bestia es este tren que justamente viene desde el sur de México y que utilizaban mucho los migrantes para llegar hacia estados, particularmente de Guerrero, subir a Veracruz. Era como el tránsito para poder cruzar esa frontera sur y poder llegar a una zona un poquito más hacia el centro de la ciudad y de ahí pues ya trasladarte, ¿no? Y los migrantes se enfrentan, aquí en México, no solamente enfrentan delincuencia normal, sino que también delincuencia organizada, en muchos casos también delincuencia institucional. O sea, me tocó hacer en algún momento un trabajo con migrantes allá en Chiapas, en el Instituto Nacional de Migración, y la realidad es que las condiciones en las que se encuentran los migrantes, incluso dentro de las propias instituciones, están muy paupérrimas, o sea, están muy culeras. Me acuerdo hace como 2 meses, creo que fue, cuando también hubo este incendio dentro de uno de los centros de retención de migrantes en el norte, que creo que fueron venezolanos, ¿no? No me acuerdo, ¿tú te acuerdas? No, o sea, no me acuerdo qué eran. Sí me acuerdo de la nota, pero no me acuerdo de si eran venezolanos o guatemaltecos o hondureños, no sé. Sí, bueno, el punto es que eran migrantes y pues justo, ¿no? Los dejaron morir dentro de una celda para migrantes, porque esos son. Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema en temas de migración está en esa forma de deshumanizar a los migrantes, ¿no? De tratarlos como menos que seres humanos, ¿no? Como Y el ves, problema, ¿eh? como animales los tratan. Peor, güey. Yo creo que peor, genuinamente peor. O sea, porque no, es que, güey, ser migrante, digo, para a lo mejor si algún migrante nos está escuchando, alguien que se haya de Estados Unidos o alguien que esté ahorita en México y que venga de otra parte, pues no me dejará mentir. La verdad es que es un prejuicio muy cabrón hacia los migrantes, de parte no solo de los mexicanos, sino también luego entre propios migrantes, ¿no? O sea, luego cuando están en caravanas de migrantes es como, no, que se vayan para allá los guatemaltecos y los salvadoreños contra los guatemaltecos y esos dos contra los peruanos y los peruanos contra los no sé qué, y es como, güey,
si se supone que están en una caravana porque tienen un objetivo en común, pues lo menos que pueden o que deberían de hacer es madrarse entre ustedes, ¿no? Y luego llegan aquí a México y las autoridades los tratan de la verga, están las ejecuciones de migrantes, están las madreadas de migrantes, están las desapariciones de migrantes, que luego muchos de ellos terminan en trabajos forzados o terminan trabajando para cárteles, que digo, esa nota la veremos un poquito después, pero está muy cabrón la situación de migración en México. Muy, muy cabrón. Y también, o sea, tiene que ver un poco con el tema que tocábamos en el noticiero pasado. Existen también ahorita en México inmigrantes ilegales, porque eso es lo que son, pero son blancos, son gringos, o son canadienses, o son europeos. Y a ellos casi, casi que les ponen la alfombra roja y les besan los pies. O sea, está cabrón cómo en estos países somos racistas con las personas que más se asemejan a nosotros, porque tenemos mucho más en común con la gente de Guatemala, de Honduras, de Perú, etcétera, que con Estados Unidos, Canadá y Europa. Y aún así, a los europeos, canadienses y gringos que están aquí como inmigrantes ilegales, ni siquiera en tránsito, están como inmigrantes ilegales viviendo en nuestro país sin pagar impuestos, subiendo la renta de todo, subiendo los precios de todo, y a ellos sí les besamos los pies. Y creo que es un problema que tenemos que atender a la de ya, porque con los desplazamientos que están empezando a ver y que vamos a empezar a ver a lo largo de los siguientes años, si no atendemos el tema migrante, va a ser una catástrofe. Bueno, no esta, todas partes del mundo van a ser una catástrofe. Está muy cabrón lo que va a pasar con los migrantes. Entonces, pues eso. Me gustaría darles noticias más optimistas. Ayúdenos a ayudarlos, banda. Yo Ayúdenos a siempre ayudar. digo, sí, güey, manden a sus hijos miren, si ustedes mandan a sus hijos a un concurso de matemáticas y gana, mándenoslo al noticiere y lo hacemos nota, no hay pedo.